Cambiamos de tema. Un nuevo estudio asegura que el cambio climático ha cambiado el color del 56% de los océanos en todo el planeta en los últimos 20 años. Además, se descubrió que las regiones oceánicas tropicales cercanas al Ecuador se han vuelto cada vez más verdes. Para conversar más al respecto, entender qué es lo que está sucediendo en nuestro planeta, nos acompaña Peter Fondazos. Él es profesor de Ecología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenos días todavía. Hola Andrés, buenos días, sí. Sí, recién escuchamos, profesor, al presidente Boric hablar de cambio climático. Lo importante en todas las giras del presidente, que es el tema climático, se subraya siempre. ¿Cuánto hay acá en lo que estamos viendo en estas cifras que hemos conocido, lo que yo presentaba? ¿Cuánto hay, profesor, de cambio climático? Bueno, pensamos que este es definitivamente asociado 100% al cambio climático. Actualmente no se ha detectado otra posible explicación. Perfecto, y para ir profundizando, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuáles son los cambios de color? ¿Por qué se profundiza, por ejemplo, se veía en zonas más verdes cercano al Ecuador, en zonas más tropicales? ¿Si nos puede explicar un poco cuál es el fenómeno que se da? Muy buenas preguntas. Pero déjeme comenzar para destacar que este cambio no sería evidente solamente al ojo. Si alguien está observando en esos lugares, todavía va a parecer verde, azul el agua, no va a parecer como verde como un árbol todavía. Es un cambio sutil y gradual que se ha detectado por este satélite que ha sido en operación por mucho más que esperado. Ahora ha sido en operación por más de 20 años y se ha permitido detectar con sus sensores este cambio. Bueno, no sabemos exactamente se debe el cambio, solamente sabemos que refleja debe reflejar un gran cambio de ecosistema, pero no sabemos exactamente qué es ese cambio. Es importante también de mencionar. Sí. Entonces, Profesor, un punto. Claro, usted lo mencionaba bien. Esto no es y es bien importante recalcar eso, no es que de repente una persona mira el océano y dice, uy, está más verde, está más azul. No, esto es un trabajo de 20 años con observaciones desde satélites. No es algo perceptible, fino al ojo humano. Sí, y bueno, el agua, como sabemos, el agua es azul, pero el agua de mar está también afectado por partículas o por sustancias disueltas que tienen color, y entre estas partículas podemos encontrar los fitoplancton, que son microalgas que hacen fotosíntesis y son muy importantes para la base alimenticia. También hay muchas otras partículas, incluyendo otros organismos, pero también materia no viva. Y podría haber cambiado esta materia. Podría ser, por ejemplo, el fitoplancton. El fitoplancton es compuesto por muchas diferentes especies, muchos diferentes tipos. Puede ser que unos está aumentando mientras otros está muriendo, o sé que hay menos de un tipo, hay más de otro. Entonces es el cambio de composición que puede afectar el color. Pero de autores de este mismo estudio destacaron que actualmente no tenemos datos para saber a qué se debe, qué ocurrió. Solamente está llamando la atención que algo grande ocurrió. Profesor Fondazos, a ver, para explicar bien sencillo a las personas que están en su casa, nos están mirando a través de la pantalla de Canal 24 Horas, ¿qué significa o qué características dan cuenta que, por ejemplo, el agua que vemos sea un poquito más azul o sea un poquito más verde? ¿Qué es lo que da cuenta? Estaba leyendo aquí el mismo informe decía, las aguas de color azul, por ejemplo, intenso, reflejan muy poca vida. ¿Qué es lo que refleja un agua de color más verde? ¿Usted nos puede explicar qué significa o qué define el color del agua? Bueno, si por ejemplo en Chile, si viajamos a la isla Rapa Nui o la isla Pascua, si viajamos allá vamos a encontrar el agua tiene un color intenso de azul que es increíblemente bonita, pero también refleja que en estas aguas hay muy bajas concentraciones de nutrientes, entonces por eso hay muy bajas concentraciones de organismos. Pero ese es un caso de justo cerca de la isla Rapa Nui. Este es uno
zonas del océano más claras, de aguas más claras que hay en el planeta. Pero en el resto del planeta no, las aguas no son tan claras, que tienen más organismos presentes. Bueno, incluso en estas aguas allá tiene organismos presentes, hay todo un ecosistema. Entonces, una cosa cuando llegue más a la costa es que el agua tiene más vida, más phytoplancton, que son estas microalgas, pero tiene mucho más de otros tipos de sustancias que dar más color, un color un poco menos azul. Uh, y, pero el color también puede estar afectado por el tipo de organismos que están presentes. Y profundizando justamente en ese tema del color, lo decíamos en la presentación, profesor, el cambio climático ha alterado el color del 56% de los océanos. Podrían ser completamente verdes. Claro, yo lo escucho y te digo, entonces, lo verde, hay más organismos, hay más vida, entonces positivo. Yeah, ¿Es positivo o puede ser que no lo sea tanto? No está, de hecho, no está correcto de suponer que hay más phytoplancton. En Perfecto. verdad, puede haber en ciertos casos menos. Lo que está cambiando es cambiando el color, pero no siempre dice que hay más color. Estos autores también fueron bastante cuidadosos en destacar este punto. Hay otra evidencia que cierta parte del océano está de partes desérticos, de centros del océano, en verdad están expandiendo. Entonces, es posible que gran parte del océano están en verdad perdiendo fitoplancton. Pero ese puede ser que está también cambiando el tipo de fitoplancton de un tipo a otro, y este va a afectar los organismos que comen fitoplancton, va a afectar los peces, va a afectar las aves que comen peces, Pero, profesor, justamente ballenas, en eso, ¿qué hablamos cuando hablamos de afectación? Hablamos de migración, de especies que van a desaparecer, porque hablamos de toda una cadena, al final alimenticia. Usted decía fitoplancton, sí. El pez, las aves, es toda una cadena. En el fondo, ¿cuál es la afectación al final? ¿Que hay migración o definitivamente desaparecen? Más compleja como cadena es toda una red, llamamos una red trófica, donde claro, todo este set de interacciones, y la verdad es que no sabemos qué va a pasar con eso, pero tiene razón. Va a haber migraciones, organismos que pueden cambiar su ambiente para uno que es más adecuado, pero algunos van a cambiar, otros pueden ser que mueren, puede ser que hay mortalidad, también puede ser que hay invasiones de organismos que van a ocupar lugares nuevos. Y eso sabemos que está ocurriendo actualmente. Se ha visto por, más de 20 años también. Se está observando este tipo de cambio. Sí, tal como usted menciona, profesor, y lo dice también en el estudio, usted lo reseñaba antes, sabemos que va a cambiar. El tema es no sabemos cuánto, cómo ni dónde. Esa certeza no las tenemos, pero sabemos que estos cambios van a afectar la biodiversidad, pero todavía falta el detalle y quizás que pase el tiempo para entender el cuánto y el cómo. Sí, imagina que está viendo a un bosque, siempre el bosque ha sido verde, y llega un día que es más amarillo. Vas a ver que algo grande cambió, pero en el caso que yo mencioné, ese podría ser que llegó el otoño, pero eso refleja un gran cambio. Entonces, aún antes de saber exactamente qué está ocurriendo, se puede detectar algo grande ocurrió. Entonces, es de llamar la atención que este cambio es tan grande que ha logrado afectar el color que se puede detectar con esos satélites. Pero las observaciones in situ o directamente cuando vamos a mar, tomamos una muestra, desgraciadamente es un poco más difícil de hacer con tanta resolución. Claro. La ventaja de los satélites es que eso recolectan datos sobre toda la superficie del planeta y todo el tiempo, pero están lejos, no se puede observar solamente los primeros metros del océano. Entonces, para entender qué está pasando, tenemos que ir directamente y ver. O sea, van a tener que pasar por lo menos algunas décadas, profesor, para
para entender cómo va a cambiar el planeta con esto? O sea, hay que esperar, aquí el trabajo es a largo plazo, estamos muy acostumbrados al día de hoy entre redes sociales, la tecnología, a tener toda la respuesta inmediata. No, ¿esto es un trabajo a largo plazo? Yo pienso que sí es de largo plazo, pero yo pienso que los mismos autores ya se mencionaron algunas posibilidades de usar no estar esperando a décadas de usar, pero de poder detectar este tipo de cambio. Se puede ser importante en diseñar áreas donde se pone protecciones, por ejemplo, áreas marinas. Actualmente hay en mucha discusión, incluso Chile está participando en estas discusiones de las zonas de fuera de jurisdicciones nacionales, de cómo proteger áreas del océano y cómo diseñar qué partes van a proteger, de qué partes van a estar abiertas para pesquería, qué partes van si van a hacer la minera submarina o no, si van a permitir eso. Y todo este tipo de datos puede ser una nueva fuente de ayudar a determinar qué partes son más importantes de proteger, qué partes dónde debemos enfocar nuestra atención. Peter von Dasso, profesor de Ecología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica. Le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias, que tenga una buena jornada. Ya, muchas gracias, Andrés. Chao, chao.